Salga de su silla, dele la bienvenida a su hermano, dígale alegre de verte, dígale me alegro de que estás en la casa del Señor, dígale usted está en la casa de Dios, salúdelo, bendígalo. Y si lo mira medio raro ahí, dele una cachetada. Amén, amén, amén. Amén, está poderosísimo. Amén, dele otro aplauso al Señor, pues eso estuvo bueno. ¿Sí o no? Amén. Ayer tuvimos un día bendecido, un día muy lindo, un día de trabajo. Dígale al que está a su lado, trabajo es palabra profética también. Entonces, cuando usted pone en la Biblia trabajo, usted se va a encontrar que se repite muchas veces. Y es una palabra profética que el profeta Miqueas le dio a un rey. Entonces, ayer tuvimos un día de trabajo en el reino. Diga conmigo, trabajo en el reino de Dios. Y a través del trabajo que realizamos ayer pudimos alcanzar muchas personas, orar y bendecir por la vida de muchos. ¿Cuántos sabemos que los demás tienen mucha necesidad? Entonces nosotros vivimos en una sociedad completamente estresada, en una sociedad cansada, en una sociedad amoral, en una sociedad que se ha apartado de Dios, y la sociedad necesita la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la sociedad nos necesita, la sociedad en la cual nosotros vivimos lo necesita a usted. ¿Cuántos vamos a ir allá afuera y a predicar el evangelio del reino? Que Dios te quiere usar. ¿Cuántos queremos ser los pies del Señor? ¿Cuántos queremos ser las manos del Señor? ¿Cuántos queremos ser la boca del Señor? No los oigo, nadie dice amén. No se emocionan ustedes. Amén, Sabolito. Entonces el profeta Isaías le dijo al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. ¿Cuántos le decimos así al Señor? ¿Cuántos le decimos así al Señor? No tenga miedo, no le tenga miedo al compromiso, no le tenga miedo al sacrificio, no le tenga miedo al trabajo, no le tenga miedo al esfuerzo, porque la palabra del Señor dice que Él da, diga conmigo, Él da fuerzas al cansado y al que no tiene ningunas. Dele un aplauso al Señor fuerte y poderoso. Entonces ayer tuvimos todo el día, estuvimos desde las 9 de la mañana aquí en este lugar, y cuando tú salís a la calle, cuando tú sales a tu vecindario, tú te puedes dar cuenta de la necesidad que tu ciudad tiene. ¿Cuántos conocemos la necesidad que nuestra ciudad tiene? Cuando tú sales, cuando tú vas a predicar la palabra, como fueron los 70 que Jesucristo envió, esos 70 se dieron cuenta de la necesidad que había en su nación, ¿sí o no? Y ayer que estuvimos acá, muchos nos dimos cuenta de la necesidad que nuestra comunidad, que nuestra sociedad tiene. Entonces, estuvimos donando ropa, donando comida, cocinamos comida allá afuera, una carnita asada que usted no se imagina. Estuvo sensacional, usted se la perdió. Tuvimos hamburguesas, tuvimos hot dogs, perros calientes, ¿sí o no? Y estuvo sabrosísimo. Y si alguien que está sentado a su lado no vino, dígale, te la perdiste. Dígale, no te perdimos a ti, vos te la perdiste. Entonces, este mes que viene no va a ser la excepción. Vamos a seguir trabajando en esa dirección. Diga, ¿cuántos quieren trabajar en el reino? O sea, nosotros somos cristianos porque el Señor nos llamó a su obra. ¿Cuántos sabemos eso? Y Jesucristo le planteó las cosas claras a sus discípulos
Y en ese momento que el Señor lo hace, muchos retrocedieron. De multitudes, el Señor solo formó 12. Pudo haber formado más, pero las multitudes no quisieron. Entonces yo lo quiero invitar a usted que no sea de las multitudes, sino que sea de los escogidos. Dígale que está a su lado, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Escogido no es que Dios pone, es que tú te haces escogido. ¿Cuántos nos vamos a hacer escogidos de Dios? Entonces tú te haces escogido. ¿Cómo? Con tu actitud, con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu pasión por Cristo. Tú te haces escoger por Dios. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Entonces, el reino de Dios no es una fantasía, es una realidad. La vida en el reino, en el evangelio, es una realidad. Diga conmigo, es real. Y tú tienes, es una realidad eterna. Diga conmigo, el reino es una realidad eterna. El reino de Dios vino para quedarse, para establecerse, para salir victorioso. Diga conmigo, en el reino de Dios hay victoria. El reino de Dios nunca va a ser derrotado por las tinieblas. Señores, cuando tú estás en Cristo y te unes a tu iglesia, tú vas a tener victoria tras victoria, victoria tras victoria. Yo que usted me uno al reino de Dios, me uno a la iglesia para tener victorias constantes. No les oí, amén. Aunque a veces la cosa parece ponerse difícil. ¿Cuánto les gustan las cosas difíciles? Mire, a nosotros nos gusta todo fácil usted. Si es posible día gratis, ¿sí o no? Quiero regalar $100, ¿quién los quiere? Levanten la mano los que quieren $100 gratis. Levanten la mano los que quieren un carro gratis. Aleluya. Jóvenes, ¿quiénes quieren novia gratis? ¿Ah? ¿Quiénes quieren, muchachas, quieren un novio fácil? O muchachos, ¿cuántos quieren una novia fácil? ¿Cuántos muchachos dicen amén? No, pastor, diga, reprendo eso. Dígame, yo no quiero una fácil, yo quiero una que se me haga difícil. ¿Ah? Para que la victoria diga y yo pueda valorar lo que el Señor me ha dado. Amén. Entonces a nosotros nos gusta lo fácil. Diga conmigo lo fácil. Diga conmigo lo fácil, lo que no cuesta. Hoy tenemos algo que se llama en los Estados Unidos el welfare. Y el welfare lo que hace es que le hace daño a las personas. ¿Sí o no? Porque el welfare vuelve a las personas dependientes de esa fuente. Y muchas personas que hoy usan welfare, usan drogas y usan infinidad de cosas. Y el gobierno le hace un daño a la sociedad cuando le facilita las cosas. Cuando nosotros le facilitamos las cosas a nuestros hijos se van a volver malcriados con nosotros. ¿Sí o no? Cuando tú no le hablas de compromiso a tu hijo, cuando tu hijo bota el trapo por ahí, la camisa por ahí, ensucia todo y no lo pones a limpiar, no le pegues, no, ponelo a limpiar. ¿Sí o no? Entonces cuando vos le haces las cosas fáciles a tu hijo, tú estás mal formando a tu hijo. Diga conmigo, formar. Entonces, ¿cuántos sabemos que necesitamos ser formados por Dios? Dios es el único que no le tiene lástima a nadie. A Dios no lo vas a impresionar con tus lágrimas. Dios no te va a tener lástima, porque Dios no vino para compadecerse de tus debilidades. Dios no se va a compadecer de tu pobreza. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y lo que le estoy diciendo es una verdad bíblica. Porque lo que Dios quiere hacer en ti es que Dios te quiere formar y darte fuerza. Diga conmigo, Dios me quiere dar fuerza para que tú puedas tomar las cosas que son difíciles. Porque Dios no te va a dar nada que no te cueste. ¿Está conmigo? También serios, como que no les gusta. El pastor está hablando herejía, dicen algunos. No, es una verdad. Si no fuese así, óigame bien y míreme a los ojos. Si no fuese así, en Egipto, cuando Israel estaba cautivo en Egipto, Dios hubiese dejado a Israel en Egipto. ¿Está conmigo? Porque Dios se le manifestó. Diga conmigo, manifestación.
Dios se le manifestó a Faraón, como se le manifestó al pueblo de Egipto, como se le manifestó a Israel. Dios se manifestó. Solo faltaba que los ángeles anduvieran volando por ahí, ¿sí o no? Fuego del cielo, sangre del río, ¿sí o no? Pulgas, piojos, etcétera. Diga conmigo, Dios se manifestó. Entonces, Dios, si hubiese querido hacerle las cosas fáciles a Israel, lo hubiese dejado en tierra de Gosén. Porque la tierra de Gosén, dice la Biblia, que era una tierra, ¿cómo? Buena, fértil. Era una buena tierra donde ellos cultivaban. Dios no tenía necesidad. Mira, si Dios es un Dios que le gusta hacerte las cosas fáciles, bonitas, fantasiosas como el Netflix, Dios hubiese dejado a Israel en tierra de Gosén. Y Dios hubiese trasladado, como trasladó a Felipe, en cuarta dimensión, hubiese trasladado a la tierra de Canaán y la hubiese puesto en tierra de Gosén. Y no tenían necesidad 3 millones de judíos con sus niños, oiga bien, ancianos, niños, mujeres en parto, personas enfermas, que cruzaran el desierto y que se fueran a parar frente al Mar Rojo. Dios no te está conmigo. Entonces dígale que está a su lado, Dios no te va a hacer las cosas fáciles. Dios te las va a poner difíciles. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? En nuestra naturaleza carnal, humana, nosotros tenemos una naturaleza carnal, diga conmigo, naturaleza carnal, que está ahí. Esa es tu peor enemigo, ¿sí o no? Mi peor enemigo no es mi hermano, es mi naturaleza carnal. Con ella yo peleo y me agarro al box todos los días, ¿sí o no? Con mi propia naturaleza, porque mi naturaleza está inclinada al mal totalmente. Entonces a nosotros se nos es fácil renunciar, soltar, votar, dejar ir, abandonar esposa con 3 hijos, con 2 hijos, con 4 hijos. Lo hemos visto muchas veces. Es fácil. Tipo abandona a su esposa, 1 hijo, 2 hijos, 3, 4, y luego agarra a una chica más joven. ¿Sí o no? Esa es naturaleza humana carnal. Esa es nuestra naturaleza. Para nosotros lo fácil, yo le digo a usted, hermanito, venga a predicar acá. Y se me sube y empieza a fluir en la unción y a predicar con todo, pero el compromiso no lo quiere. No quiere compromiso, no quiere sacrificio, no quiere ayuno, no quiere oración, no quiere nada, pero sí predicar. Sí tener un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Queremos eso. Entonces, diga conmigo, Dios no es un Dios que nos va a facilitar las cosas. Dios no te las va a facilitar por más que conozcas de Dios. Por más que ayunes, por más que ores, Dios no te va a facilitar nada. Porque Dios, diga conmigo, porque Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de pactos. Diga conmigo, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. ¿Cuántos están conmigo? Dios es un Dios de propósito. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida es conforme al propósito, no conforme al tuyo. Los proverbios dicen que el del corazón son las intenciones, los deseos. Pero Dios, diga conmigo, Dios es el que alinea los pasos. Dios es un Dios que te va a bendecir, que te va a levantar, que te va a sustentar conforme al propósito. Por eso Dios no va a facilitarte las cosas, porque Dios te quiere llevar a su propósito. Entonces, esas son las buenas noticias que yo te tengo hoy. Dios no te va a facilitar nada. Dios te va a hacer que sudes hasta la última gota de sudor. Dios te va a hacer trabajar, Dios te va a formar. Diga conmigo, procesos. Es que no es lo que vos querés, es que es lo que Dios quiere con tu vida. Que Dios quiere algo contigo, Dios quiere algo conmigo. Yo por eso ando aquí, señores. Si no anduviera en Miami, Florida,
con una piña colada, culata. Esas piñas coladas que le ponen un sombrerito, un paraguas ahí, una semana, 2 semanas ahí. ¿Sí me entiende? Enseñando mi pectoral, mi six pack. Mire, tranquilo. Mi amor, no me triste la faja, baby, para. ¿Sí o no? Yo anduviera en Miami, Florida, señores. Aquí estamos, ayer estábamos sufriendo aquí. Y más ayer nos salió una señora atacando ahí con un espíritu raro que nos quería correr, que aquí. Entonces vengo yo a recibir, Señor. Pero tuvimos un tiempo poderoso. Dígale al que está a su lado, Dios nos facilita las cosas. Dios no se las facilitó a Israel en el desierto. Dios cuando intervino, las cosas empeoraron. Cuando Dios intervino en Egipto, les pusieron turno doble, les pidieron producción doble, ¿sí o no? Todo se empeoró y eso tiende a suceder en la vida de un cristiano. Que cuando algo Dios quiere hacer en tu vida, cosas raras comienzan a suceder. Cuando la iglesia va a entrar en una etapa de crecimiento, de aumento, cosas raras empiezan a manifestarse. Y nosotros necesitamos entender el lenguaje de Dios. ¿Cómo es cuando Dios nos está hablando? ¿Cuántos estamos listos para crecer? ¿Cuántos están listos para avanzar? Entonces, Israel acampa frente al Mar Rojo. ¿Sí o no? Habían celebrado, estaban en libertad, eran libres. ¿Cuántos somos libres en Cristo Jesús? Digan fuerte amén. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Los lleva frente a su primer punto de batalla. El Mar Rojo enfrente y Faraón por atrás. Contra la espada, diga conmigo, contra la espada y la pared. Y lo primero que el pueblo le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubieses dejado en Egipto. Allá hay suficientes cementerios para que muramos. Y empieza el hombre carnal natural a manifestarse y a sacar toda su maldad. Porque eso es lo que el proceso de Dios hace en tu vida. Dios te trae la dificultad para mostrarte quién eres tú. Dios no necesita saber, Él ya nos conoce cómo somos internamente. Quien Dios quiere que se dé cuenta de la maldad que radica en el corazón humano somos nosotros. Hasta que sale, hasta que se manifiesta lo que está dentro, tú te das cuenta quién tú eres. ¿Cuántos dicen amén, aleluya, gloria a Dios? Gracias, Señor, por el proceso. Hasta que tú empezás a gritar, hasta que tú empezás a maldecir. Cuando tú estás maldiciendo, estás gritando. Cuando tú estás en esa etapa de dolor y de sufrimiento y empezás a hacer esas cosas que no son agradables delante de Dios, te estás conociendo a ti mismo. ¿Cuántos se han conocido a sí mismos en esas etapas difíciles? Usted tiene que, diga conmigo, prueba. Diga conmigo, proceso. La prueba no es diga conmigo, el proceso. Mire, hoy el religioso vive confundido con esto. Todo el tiempo están en prueba. El tipo mirando pornografía escondido, y cuando viene a la iglesia mira una chica y se le abren los ojos y dice: estoy en prueba, el Señor me está probando. No. Esa es una tentación. Diga conmigo, entrar en tentación. Entrar en tentación no es vivir un proceso. Jesucristo nos enseñó esto: oren sin cesar. Diga conmigo, orar sin cesar, para que no entréis en tentación. ¿Usted ve? Entonces la oración fortalece tu espíritu, tu ser espiritual, tu hombre interior, para que tu hombre interior y tu hombre espiritual tenga gobierno sobre la carne. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando hay una tentación, diga conmigo, tentación, que se te presenta, tú no pisas la trampa. Cuando hay una tentación que está enfrente de tus ojos, que se te presenta, no caes en ella. Porque la concupiscencia, diga conmigo, la concupiscencia de la mente y del corazón del hombre está bajo el gobierno del Espíritu.
concupiscencia, pecado y maldad no se va del hombre, permanece aunque vengas a Cristo, sino que pasa bajo el gobierno del Señor. Nosotros vamos a ser libres cuando el Señor venga entre las nubes, aleluya, y nos llame a todos a su presencia. Pero mientras tanto te toca pelear contigo mismo. Así que no ande peleando con nadie, pelee con usted mismo. Dígale al que está a su lado: el Señor no facilita las cosas. El Señor te va a probar para ver qué estás hecho. Entonces, diga conmigo probar. Diga conmigo prueba. No podemos confundir la prueba con la tentación. Tentación no es prueba. La tentación te las levantás vos cuando permitís cosas raras del enemigo. La prueba, en la tentación entras vos voluntariamente, accedes a la tentación. Miras una chica 90, 30, 90 y te impacta y caes como becerro. Pero la prueba no entras vos, Dios te la trae. Aunque no querás, se va a manifestar la prueba, va a tomar tu vida. Y no podemos confundir tentación, prueba, con nuestras malas decisiones, porque también nosotros decidimos mal. Y por la causa de nuestras malas decisiones, caemos en consecuencias por causa de nuestras malas decisiones y nuestras malas actitudes y nuestros malos comportamientos. Entonces, diga conmigo: mis malas decisiones, mis malos comportamientos y mis malas actitudes no son una prueba. Eso no son pruebas. Eso tú mismo lo hiciste y el Señor te va a soltar ahí a que tú sufras las consecuencias de tus malas decisiones. Por lo tanto, eso no es prueba. Ahora diga conmigo prueba. La prueba de Dios viene sobre tu vida para formarte. Viene sobre tu vida para mostrarte de qué estás hecho. Viene sobre tu vida para que resalte lo bueno o lo malo. En muchas ocasiones de nosotros lo primero que sale es lo malo. ¿Cuántos dicen amén? No lo nieguen, no ande de mentiroso. Entonces lo primero que sale es lo malo, porque la prueba viene eso, la prueba viene para mostrarte tu naturaleza. La prueba viene porque Dios ha predispuesto, Dios ha destinado que tú seas limpiado, que tú seas pulido como el oro. La prueba viene no para matarte, no para destruirte. La tentación viene para destruirte, para matarte. Pero la prueba viene para elevarte. Diga conmigo elevación. La prueba viene para llevarte de un nivel menor a uno superior. ¿Cuántos queremos ir a un nivel superior? Entonces, señores, cuando nosotros queremos ir a un nivel superior, necesitamos superar la prueba. Diga conmigo, superar la prueba. Usted no está conmigo, hombre. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gusta que se meta conmigo, que reciba. Entonces digo conmigo prueba. Las pruebas, hay algo que a mí me encanta de las pruebas. Al principio no. Yo una vez le dije: Señor, pásame por el fuego, pruébame, Señor. Y se me alborotaron unas cosas que yo nunca esperaba. Y ya cuando estaba ahí en medio de esa situación, te dije: Señor, ya llévate las pruebas, por favor. Ya no quiero más. ¿Cuántos aman las pruebas? Y una de las características que a mí me encanta de las pruebas y una de las señales que tú tienes que buscar en tu vida, diga conmigo, señales. Una de las señales que usted tiene que buscar en su vida para usted darse cuenta que una prueba viene de Dios para limpiarte y para mostrarte quién tú eres, para enseñarte tus áreas débiles. No se vaya a sentir súper espiritual, es para que Dios te muestre con quién estás peleando. Es que la prueba viene, diga conmigo, sorpresivamente. Diga conmigo, la prueba viene sorpresivamente. Diga conmigo, la prueba no la esperás. Tal vez las cosas están mal y vos notaste que todo se puso peor. Así vienen las pruebas, de repente una enfermedad incurable. No son tonterías las pruebas que Dios desata sobre la vida de un hijo que Él quiere transformar, que quiere llevar a otro nivel, que Él quiere bendecir. Son cosas difíciles que humanamente tú no puedes tener control ni puedes gobernar sobre esa situación. Es algo que Dios levanta para formarte a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la prueba te muestra de qué estás hecho, para que tú saques lo malo que está dentro de ti. Para eso vienen las pruebas. En una ocasión, Jesucristo está en el mar de Galilea, Marcos capítulo 4 en adelante.
El Señor está en el mar de Galilea. Diga conmigo mar. Pero esa cosa era un río más bien, porque vos te paras en un extremo y mirás el otro lado. Entonces, el mar de Galilea, el Señor había predicado la palabra todo el día, durante la noche. Y ya de tarde, dice la palabra, ya de tarde, diga conmigo, ya de tarde, por la noche, Él se monta al barco y le dice a los discípulos, crucemos al otro lado. Entonces, ellos van a cruzar al otro lado y juntamente con Jesús van sus discípulos. ¿Quiénes iban con Jesús? ¿Quiénes iban con Jesús? Jairo, no, Jairito no iba. Iba Peter. ¿Qué era Peter? Pedro era un pescador. Era alguien experimentado en la pesca y cómo manejar un barco. Oiga bien, ¿a quién llevaba el Señor ahí en ese barco? A Pedro, un tipo experimentado. ¿Cuántos experimentados hay en el trabajo que hacen? Entonces Pedro era alguien experimentado, alguien que sabía, alguien que manejaba el navegar en las aguas, alguien que sabía. Y algo que sucede en el mar de Galilea es que ese mar, ese río, está ubicado en uno de los puntos más bajos de la tierra, 200, 300 pies bajo el nivel del mar. Usted se imagina esa profundidad, 300 pies bajo del nivel del mar. Por esa causa, las colinas que están alrededor calientan los aires y esos aires bajan y descienden a ese punto bajo. Y cuando eso sucede, el río, la atmósfera de ese lugar genera tormentas constantes y repentinas. Entonces yo me quiero imaginar y yo quiero pensar que Pedro, cuando él pescaba constantemente, tormentas lo atrapaban en medio del mar, ¿sí o no? Tormentas lo tomaban con los que trabajan en construcción. En la calle vos estás trabajando afuera, no esperas la lluvia, pero ya sabes cómo accionar a la tormenta. ¿Sí o no? Ya sabes cómo. Ya sabes cuando tenés un problema, cómo solucionarlo. ¿Cuántos saben cuando tienen un problema, cómo solucionarlo? Entonces, Pedro era un experimentado en la pesca y cómo manejar un barco. Pero la Biblia dice que se desató una tormenta que la barca casi se anegaban. Y escuchar que Pedro diga, Señor, despierta que perecemos, no tiene sentido. Era un hombre experimentado, hombre que sabía cómo manejar un barco, hombre que sabía cómo pelear contra las tormentas, y que se levanten los discípulos y le digan al Señor, Señor, que no ves que morimos, no ves que nos estamos ahogando. Señores, eran pescadores de profesión, sabían lo que estaban haciendo, sabían navegar en ese clima difícil, sabían que el mar de Galilea deparaba o esperaba. Ellos sabían. Las pruebas no te las levanta el diablo ni la gente. Las pruebas las trae Dios. Y Dios trajo esa tormenta al barco de Pedro. Dios trajo esa tormenta a la barca. Dios trajo esa tormenta para enseñarle a Pedro y enseñarle a los discípulos que no podían confiar en su experiencia, en su conocimiento, que tenían que aprender a confiar en Dios en las situaciones difíciles. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de la tormenta, a que aprendas a confiar en Él. Y la prueba, dígale que está a su lado, no termina cuando vos querás. Por eso algunos hasta el día de hoy han vivido en prueba toda su vida y siguen en prueba. Y otros, el Señor trae una tempestad, trae una situación difícil, hacen esto, se arrodillan en la prueba, se quebrantan, ponen los ojos en el Señor, y cuando levantan su cabeza, la prueba se fue, ya no está. Porque una de las cosas que el Señor busca hacer en tu vida es traerte su presencia. Una de las cosas que el Señor busca en tu vida es traerte humildad, que conozcas humildad delante de Él. Una de las cosas que el Señor busca hacer, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Déselo fuerte si puede. Aleluya, sí, Señor Jesús. En una tentación tú entras por andar de tonto y de loco, de ojo alegre, ¿sí o no? Pero en una prueba, dígale que está a su lado, en una prueba, no entras tú, Dios te mete
Y cuando Dios te mete una prueba, no hay escape, señores. No hay forma de huir. Diga conmigo, no hay forma de huir de una situación que Dios trae a tu vida. Porque Dios quiere consumar su propósito en ti. Entonces Dios te quiere restaurar. Dios nos quiere restaurar. Por eso Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién fue más probado que Pablo? Pero las pruebas de Pablo son conformes al propósito de Dios, porque él vivía en el proceso y en el propósito. Necesitamos examinar nuestras vidas. Si aquello que estamos viviendo le estamos llamando prueba, ¿es conforme al propósito? ¿Conforme a la voluntad de Dios? Si es así, esa prueba y esa dificultad Dios la trajo a tu vida, no para matarte, no para destruirte, sino para formarte y restaurarte. Diga conmigo, restauración. Denle un aplauso al Señor. Santiago 1:13 dice, cuando sean tentados no digan, Dios me ha tentado. Dios nunca tienta a nadie. Dios nunca tienta a nadie. Hebreos capítulo 3 versículo 21 dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración. Diga conmigo, restauración de todas las cosas. Luego el apóstol dice, algunos tienen por tardanza su venida. Que muchos dicen, es que la iglesia ya se quiere ir y el Señor no viene. El Señor tiene por tardanza su venida para que muchos procedan al arrepentimiento. Diga conmigo, procedan al arrepentimiento. Porque Dios quiere restaurar todas las cosas. Nosotros tenemos, el objetivo de Dios con tu vida es que tú adores, tú glorifiques, tú veas a Dios mientras tú tienes vida. Eso no va a ser en el cielo culminas, aprendiste en la tierra para ir a adorar al cielo. Tú no vas a ir a aprender al cielo cómo adorar a Dios, tú vas a aprender aquí haciéndolo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, diga conmigo, restauración. El original hebreo de la palabra restauración, porque es ahí donde Dios te quiere llevar a restaurarte totalmente, a darte forma. Dígale al que está a su lado, tú no eres quien tú crees que eres. Dígale, tú eres alguien más en Dios. Dígale, de aquí en 5 años no serás lo que sos hoy. De aquí en 10 años no serás lo que eres hoy. Serás alguien transformado por Dios. Dale un aplauso al Señor y celebre eso. Aleluya. Restauración viene del griego teshuva, que significa, diga conmigo, volver al diseño original. Viene del hebreo tikkun, que significa restaurar, reparar algo al estándar original. Pablo dijo, no lo he alcanzado todo, todavía no soy completo, necesito olvidar el pasado, ciertamente olvidar el pasado y extenderme a lo que está por delante. Diga conmigo, necesito ser transformado por Dios. Otra palabra del griego acerca de restauración es shup, que significa retornar a casa. Diga conmigo, retornar a casa. Lo que la canción decía, vuelvo a casa, a la casa de mi padre. ¿Sí o no? Venite, Jeisita, nos tiramos esa alabanza ahorita. Nos tiramos esa rola poderosa ahorita mismo. Después, al final. Entonces, retornar a casa. Diga conmigo, retornar a casa. Diga conmigo, rescatar. Ahora, ¿quién es el diseño original? ¿Usted o Cristo? ¿Quién es perfecto? ¿Yo o Jesús? ¿En quién hay perfección? En Cristo. ¿Y qué la Biblia dice acerca de ese modelo de Jesús? Dice la Biblia que nosotros, diga conmigo, nosotros, como la luz de la aurora,
como la luz de la mañana, dígale, que va diga conmigo, que va de aumento en aumento, diga conmigo, luz. Y la luz es para mirar entre las tinieblas. La luz es para ver mejor. Diga conmigo, la luz es para ver mejor. Para eso es la luz. Que tú puedas juzgar una situación con la luz del Señor, con la mente de Cristo. El Señor tenía solución para todo. El Señor se rodeó de problemas y de dificultades, pero nunca se enfocó en los problemas y las dificultades. Error fatal que tú puedes cometer es enfocarte en una situación. Deja la situación en su lugar y enfócate en Cristo. No te enfoques en el problema, no te enfoques en la situación lo que está pasando, no te enfoques en la enfermedad, no te enfoques en la falta de empleo, no te enfoques en la falta de dinero. Enfócate en el Señor, enfócate en Cristo, porque en Él hay solución. En Él hay vida, en Él hay solución a todas las cosas que nosotros necesitamos. Así vas a caminar Cusco, mira, mirando el problema, es mi problema. Deja de mirar el problema, créele al Señor, enfócate en Cristo. Dígale al que está a su lado, enfócate en Cristo Jesús, Señor nuestro. Enfócate en Él, enfócate en el Señor. Las parejas se pelean por todo y por nada, y como seres humanos nos vamos a pelear por todo y por nada. Nos vamos a pelear hasta por una mala mirada. Tal vez no era contigo, era con la pared, o era con una cucarachilla que andaba por ahí, o con otra cosa, pero nosotros somos así de sensibles, usted. Dígale al que está a su lado, prueba. Diga conmigo, prueba. Ahora diga conmigo, ay, porque la prueba duele, ¿sí o no? Mire, nuestro Dios no es sobreprotector. Dios no es sobreprotector como usted. Ay, mi hijo, pobrecito, que nada le pase, que no sufra mi hijo. No, por favor, nuestro Dios no es así. Diga conmigo, mi Dios no es así. Mi Dios es como el águila que agarra su polluelo, le pega un par de patadas, un par de picoteos y lo tira. Anda a volar, papá, anda a vivir, anda a disfrutar, anda a sufrir también, porque te voy a enseñar a volar. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que te suelta, que te dio vida, te hizo responsable por tu vida y por tus decisiones, y Dios no te va a quitar las consecuencias. Tú vas a sufrir las consecuencias por el error que cometiste. Diga conmigo, pruebas. Dígale que está a su lado, mi Dios no es sobreprotector. Así es que no ande chillando queriendo impresionar a Dios con sus lágrimas. No. No. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios que te forma, y sus procesos son lindos, son hermosos y bellos, pero son difíciles, duelen. Los procesos de Dios te pulverizan, te hacen polvo. Del barro fuiste hecho y te vuelve a hacer polvo. El Señor te pulveriza a través de sus procesos. Oye, es como nuestro Dios. El Señor te hace saber quién tú eres. El Señor me hizo sentir a mí que yo era polvo, pero luego el Señor te toma con sus manos y te empieza a formar, te empieza a dar forma, te arranca todo aquello que no servía, la pornografía, te quita el pecado, te quita todas aquellas cosas que no son agradables delante de Él, y Él te empieza a formar. Él te da una nueva fe, Él te da una nueva fortaleza, Él te da una nueva vida, Él te pone cosas nuevas cuando Él te forma. Quita lo malo y te da los frutos del Espíritu Santo en ti. Eso es lo que hace el Señor en la prueba. Que usted se pegue un par de gritos con su esposa y su esposo, no se preocupe. Es para que se manifieste ese gorila, y para que el gorila se dé cuenta que es gorila, y después se dé cuenta que ese gorila se tiene que echar fuera, se tiene que ir fuera, para que sea un cordero, una abeja y un león. Dale un aplauso al Señor.
Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago le dice a los hermanos, miren hermanos, les dice. Miren hermanos, me gusta lo que... Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué frescura, ¿verdad? Diga conmigo, diversas pruebas. Diga conmigo, diversas pruebas. Así es que no celebre victoria, que todo está bien. En cualquier momento viene una prueba para meterte al propósito. ¿Sí o no? En cualquier momento el Señor trae una prueba para meterte a su propósito. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? ¿Qué es lo que él dice? Él está diciendo que cuando vos estás en una prueba, en algo difícil, en algo que Dios trajo, prepárate porque vienen más. ¿Sí o no? Prepárate porque vienen más dificultades. Prepárate porque Dios va a traer cosas más hermosas y bellas a tu vida para procesarte. Diga conmigo, abundancia. Tras una viene otra. Si vos te das cuenta, te vas a dar cuenta que has estado en situaciones difíciles y de repente se te activa otra más difícil que en la que estás. Y te vas a dar cuenta que estás peleando con algo y después sucede algo más malo todavía. Hello. Señores, nosotros no nos podemos enfocar en el problemita de hoy. Enfoquémonos en el Señor. ¿Quién sabe si el día de mañana trae otra situación a tu vida y otro proceso a tu vida? Y si estás en el enfocado desde hoy, ¿cómo vas a hacer mañana? Te vas a volver loco. No te enfoques. Aprendamos a enfocarnos en Cristo. Aprendamos a adorar al Señor en el foso de más adentro, en aquella cueva donde estaba encerrado Pedro y Silas, y adorando al Señor en medio de los presos, levantaron alabanza. Ellos no se enfocaron que tenían grifos, cadenas en los pies, sino que adoraron al Señor, pusieron sus ojos en Cristo. Y eso es lo que usted tiene que hacer cuando usted pone los ojos en el Señor y adora al Señor. De Él te saca de la prueba, Él te saca de la situación, Él te saca del proceso. Y no solo pasa eso, cuando tú adoras al Señor en medio del proceso y no te enfocas en el proceso, Dios te saca, pero también te pone en el propósito. ¿Está conmigo? Y no solo te pone en el propósito. Oíme bien, cuando vos no te enfocas en la prueba, Dios te saca porque adoraste, porque te quebrantaste. Te pone en el proceso, pero también Él te pone en el proceso fortalecido. Saque pecho, póngase de pie, empiece a marchar. Y Él te saca como un soldado. Y comenzás a decir, traigo en mi cuerpo, como dijo Pablo, traigo en mi cuerpo las marcas de mi Señor. Nadie me causó estorbo del Señor, dijo Pablo, porque en mi cuerpo traigo las marcas de Cristo, aleluya. Porque el proceso te forma, el proceso te fortalece, el proceso de Dios trae a tu vida propósito, trae fuerza espiritual, trae fortaleza espiritual, trae unidad espiritual. El proceso de Dios te levanta para que te puedas levantar en contra de las tinieblas. Eso es el Señor, el Rey de Reyes y el Todopoderoso, que te forma con sus manos, que te esculpe con sus manos, y para hacerte alguien diferente. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Usted necesita hacerse un autoexamen. Autoexaminémonos y conozcámonos a nosotros mismos. No es lo que digan los demás de ti, es lo que tú eres internamente. Y por eso el proceso viene para mostrarte tu yo, tu naturaleza, quién tú eres. ¿Cuántos le dicen amén, Señor? Es fácil darle gracias a Dios, servirle al Señor cuando todo está bien. Es fácil vivir la vida cuando no hay problemas y no hay dificultades. ¿Sí o no? Es muy fácil. Es muy fácil venir a la iglesia cuando todo está bien. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Es fácil
Levantarse en la mañana, ir a trabajar cuando todo está bien. Es fácil decirle a tu esposa, después de una noche llena de amor y de pasión, te amo. Es fácil cuando tu esposa te abraza, te da besos. Es fácil decirle te amo. Pero cuando hay un problema, cuando hay una pelea, cuando hay una dificultad, tenemos que seguir diciendo te amo. Tenemos que seguir abriendo nuestro corazón. Tenemos que seguir ayudando. Tenemos que seguir empujando, bendiciendo. Tenemos que seguir llamando. Tenemos que seguir consolidando. ¿Sí o no? Es fácil. Es fácil servirle al Señor cuando estás bien. Es fácil. Pastor, quiero predicar. Pero cuando viene un proceso de Dios, cuando entres en una situación difícil, no dejes de hacer en los procesos aquellos que fuiste llamado a hacer por Dios. En un proceso que venga a tu vida, no puedes retroceder, porque en el proceso de Dios no puedes retroceder. Tienes que permanecer creyendo, tienes que permanecer caminando, tienes que permanecer trabajando, tienes que permanecer haciendo su obra. Cuando te tiran piedras, ¿sí o no? Cuando te maltratan, cuando te critican, cuando tu esposo te dice, haceme la comida. Tenés que hacérsela con amor, con cariño. Cuando tu esposo te trata mal, etcétera, tienes que hacer la obra del Señor, porque la obra del Señor es eterna. Diga conmigo, la obra de mi Dios es eterna. Es eterna. ¿Sí o no? Con tu esposa vas a envejecer y vas a echar canas. Ella es la que te va a limpiar, la que te va a asear. Especialmente los hombres que sufrimos de malos gases. Ya saben, las mujeres dicen, ya, este pastor, ¿cómo sabe? Pregúntenle a mi esposa. Mi amor, no seas muy descriptiva, por favor. Sabor a canela, a melón, a caramelo, chocolate. Dele un aplauso, Señor. Aleluya. Yes, Jesus. Te adoramos, Señor. El proceso de Dios viene a tu vida para que lo oigas a Él. Dios le dijo a Abraham una vez, no se lo dijo dos. Y Abraham le dijo, heme aquí, Señor. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor y no le has dicho, heme aquí? ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor en medio de tu vida sin propósito eterno? Diga conmigo, propósito eterno. Y no le has dicho, Señor, heme aquí. O sí, tal vez le has dicho, heme aquí, pero después con tus comportamientos y tus actitudes, ese heme aquí quedó en el olvido y nunca te comprometiste con el Señor. Porque a través del proceso, ese heme aquí que tú le dijiste un día al Señor, ese que tú le dijiste, Señor, si me sacas de este proceso, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y hoy te encuentras que no le estás sirviendo. Ese proceso vino para que ese heme aquí sea verdadero. Ese proceso vino para que ese Señor, te voy a servir todos los días de mi vida, tenga fundamento, tenga firmeza, que sea una voz verdadera que salga de tus labios. Ese proceso viene para afinar tu obediencia en Cristo, en Dios. Para eso viene el proceso. Para eso viene. Para que te des cuenta que quien te saca del proceso es Él. Para que te des cuenta que quien conoce todas las dificultades y las situaciones que tú vives es Él. Para que te des cuenta que Él, que escuchó tu oración y que Él respondió a tu llamado. Tú le dijiste, Señor, sálvame. Y Él te dijo, sí, hijo, aquí estoy. Y te tomó de la mano y te sacó de donde estabas. Para eso viene el proceso. Para eso viene la prueba. Si tú estás viviendo
situaciones difíciles, si tú estás viviendo situaciones que están fuera de tu control y que tú no puedes solucionar en tu propia habilidad, créele al Señor en esta tarde. Tal vez fue Dios que trajo ese proceso sobre tu vida. Pero el Señor te está llamando y quiere que tú le digas: hame aquí. El Señor quiere que tú escuches su voz, que tú le respondas, que le digas: Señor, aquí estoy. El Señor te quiere sacar del proceso en el cual tú estás. El Señor quiere sacarte de ese sufrimiento que estás viviendo. El Señor quiere sacarte de esa guerra y de esa pelea en la cual estás. El Señor quiere sacarte de ahí. Mientras tú estás peleando en un proceso, mientras tú estás peleando en una área que ya no tienes que estar, no estás activado en otras en las cuales tendrías que estar. Cuando tú estás peleando con tonterías, con cosas que no tienen sentido, cuando tú estás desenfocado en Cristo, cuando estás en una tentación o cuando estás en un proceso que ya tuviste que haber salido de ahí, no estás enfocado en otras cosas más grandes aún. No has comenzado ni a caminar hacia donde te tienes que caminar. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos queremos salir de procesos en los cuales estamos viviendo? Tú puedes vivir un proceso toda tu vida, dependiendo de ti. O sea, tú vas a vivir un proceso toda tu vida si tú así lo deseas. Dios te puede sacar de ahí. Dios te puede sacar de la miseria que estás viviendo. Dios te puede sacar del problema y de la dificultad que estás viviendo. Yo te quiero decir hoy que Dios te puede sacar del proceso. No el último día de tu vida, no en los próximos 5 años. No es, Dios te quiere sacar del proceso cuando tú le digas: Señor, aquí estoy, heme aquí. Te entrego todo lo que soy. El proceso de Abraham se terminó cuando puso a su hijo, a Isaac, en el altar. Le puso la leña, le puso la madera. Abraham sacó el puñal y el Señor le dijo: detente, Abraham. Abraham salió del proceso. ¿Cómo Abraham salió del proceso? Débil o fortalecido. Abraham fue obediente al Señor. Tú puedes salir del proceso hoy, en un segundo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Tú puedes salir de cualquier situación que te esté haciendo sufrir. Tú puedes salir de ahí. ¿Cuántos amamos sufrir? Nadie, ¿va? ¿Cuántos aman vivir desenfocados en cosas que no tienen sentido? Dígale al que está a su lado: el Señor te quiere sacar del proceso. Créele a Dios. Créale al Señor. No crea que lo que yo le estoy diciendo es un juego. Es una verdad. Créele a Dios en el proceso en el cual tú estás. Créele a Dios. Clama a Él y Él responderá. Créele al Señor. Créale a Dios. Créale. Oiga bien, cuando usted le cree a Dios, cuando usted decide que usted necesita de Dios, cuando usted entiende que lo que está viviendo no está bien, que necesitas salir de donde estás y clamas a Dios, tu fe se fortalece, tu oído espiritual se agudiza y la voluntad de Dios toma lugar en tu vida. Créale. No solo vas a salir de una situación y de un problema y de una dificultad, sino que vas a entrar a otra dimensión de vida espiritual. ¿Cuántos queremos entrar a algo más grande, a algo superior? Entonces desenfóquese de lo que está viviendo hoy. Deje el problema en su lugar, deje la situación en su lugar y enfóquese en Cristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Póngase de pie ahí donde está. Vamos a orar. Sí, Señor. Ciertamente Dios no facilita las cosas. Dios nunca te va a facilitar algo. Un milagro de Dios tienes que pelearlo, tienes que orar.
Porque Dios quiere formar carácter en tu vida. Un milagro de Dios, una promoción de Dios, algo superior de Dios para ti. Tienes que pelearlo. Tienes que luchar por aquello que tú quieres de Dios. ¿Cuántos queremos pelear por algo de Dios en nuestras vidas? Dios no te va a facilitar nada. Tal vez sueno muy contrario, pero es así, porque Dios nos quiere formar. Dios te quiere limpiar. Dios te quiere pulir. Dios te quiere hacer de nuevo. La palabra del Señor dice que Él es nuestro alfarero, el que toma la vasija, el que te toma en sus manos. Él te pulveriza, Él te deshace y te vuelve a tomar y le da forma. No es como tú quieres ser, es como Él quiere que tú seas. A mí no me es que yo soy así, no. Yo quiero ver la versión de Dios en ti. Hay una nueva versión de Dios para tu vida. Es un nuevo tú en Cristo Jesús. Es un nuevo y una nueva persona, un hombre espiritual en Cristo. Y eso es lo que Dios quiere implantar en tu vida. Una nueva persona. Por eso el Señor le cambió el nombre a Jacob. Y le dijo: de hoy en adelante te llamarás Israel. Dios le cambió el nombre a Abraham. Ya no te llamarás más Abraham, te llamarás Abraham, padre de naciones. Aleluya. Y Dios quiere que tú tomes un nombre celestial. Dios quiere que tú tomes una personalidad espiritual que viene de Él. No tu naturaleza, no tu personalidad carnal y humana, sino un ser espiritual. Dios quiere activar en tu vida un nombre espiritual, algo que Dios ha establecido para ti.